Buenos días, América. Buenas tardes, compañeros de España. Salud a todos. Bueno, pues nada, vamos a exponer este trabajo, piedra angular, base fundamental de la evolución del ser, que es el elemento que nos permite poder erigirnos hacia los mundos de la luz. Vamos a tratar la humildad. El pensamiento que se quiere hacer llegar con este epígrafe es establecer la conexión con nuestra conciencia y nuestro sentir para recibir la esencia de lo que en esta ponencia se postula. En la medida que se pueda, se trata de ir más allá del significado de las palabras y entender la energía que se desprende de los conceptos básicos donde nos apoyamos para nuestro crecimiento espiritual y personal. Bien, y en este caso vamos a tratar la humildad. El trabajo tiene 4 partes: una introducción, una exposición para los fuera de la ley y una exposición para los que están en ley. Después una conclusión, como siempre hago el mismo epígrafe para mis trabajos. Pero en principio quiero hacerle un reflejo de la definición. Yo soy de Perogrullo, que todos lo sabéis, pero bueno, para enclavar un poco la definición que el diccionario de la Real Academia Española habla sobre la humildad y define: virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo a este conocimiento. Yo no hubiera puesto este conocimiento de los principios básicos del universo, pero bueno, estamos hablando de la Real Academia Española. Está bien definido. Y para ilustrar un poquito, pongo unos sinónimos de humildad, que puede ser modestia, docilidad, obediencia, sumisión, paciencia, sencillez. Y después unos antónimos para ilustrar también: soberbia, vanidad, rebeldía, vanagloria, narcisismo y orgullo, entre otros muchos. Bien, entonces ya empiezo con la introducción del trabajo. Podríamos tomar como punto de partida la palabra de bronce y fuego del Cristo: Dios da su luz a los humildes y la niega a los soberbios. Esta frase de nuestro amado maestro Yashua enmarca la esencia básica, entre otras, del desarrollo evolutivo del ser, dando cabida a todos aquellos que la han tenido, la tienen y la tendrán en cuenta en su carrera hacia el origen. Hasta llegado el momento en que la inteligencia se diluye en los mundos de luz y desaparece, el tener en cuenta estos términos, porque Él ya es la humildad, Él ya es la sabiduría, la justicia, el amor y todos los elementos que emanan del uno absoluto, porque Él ya forma parte directa del origen. Entonces, siendo esto así, y si verdaderamente deseamos nuestro progreso ascendente hacia el reino de la luz, deberemos tener presente, mejor todavía, muy presente, el concepto de la humildad, por una sencilla razón de la propiedad asociativa. Si para evolucionar es imprescindible la luz divina y Dios niega la luz divina a los soberbios y la da a los humildes, serán los soberbios los que se queden anclados en su pertinaz actitud. Es más, yo diría que nunca se ha visto pasear a un soberbio por el reino de Dios. El otro día, en una reflexión mía personal, un tanto abstracta, casi que raya el surrealismo,
me percaté de que todo es Dios. Él es el uno absoluto, es Dios arriba, Dios abajo, Dios en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Y yo me preguntaba, ¿hay algo que no sea Dios en Dios? La ventana que tengo aquí enfrente es Dios, el teclado del ordenador es Dios. Todo es Él. Si miro el cielo, ese infinito espacio que observo, es Él. Todo, absolutamente todo, desde el macro al micro, es Dios. Entonces yo me planteaba que debía cuidar en todo momento lo que me rodea. Y de estas veces que sufres ataques de rabia o de irascibilidad por eventos o por hechos que pasan en la vida, debo cuidar no descargar esa energía negativa que genero en él. Golpear la mesa, dar una patada a la piedra, golpear lo otro. Era una apreciación mía personal, claro. Decía, estoy descargando mi rabia sobre Dios, porque en definitiva Él es todo. Y bueno, me reflexioné y busqué un sistema alternativo a este modelo de descargar determinadas energías negativas, que no tienen por qué estar, pero a veces inevitablemente están. Y pensé, bueno, cierro mis ojos, respiro varias veces profundamente y pido a la divinidad que me ayude, hasta que desaparezca el estado de crispación. Esta práctica puede ser lenta, quizás no se consiga en un día, en un mes, en un año, pero está claro que si deseo implantar la humildad en mí, debo hacer lo imposible por conseguirlo. Cueste lo que cueste. Y este es un ejemplo de la multitud de hechos, acciones y cosas, pensamientos, sentimientos, buenos o malos, que nos suceden en el día a día, en el devenir de la vida. Y aunque lo que acabo de expresar parece un ejemplo simple, baladí, precisamente por eso lo manifiesto. Si no somos capaces de corregir estas pequeñas cosas, imaginaros los grandes problemas. Desde que el hombre comienza su andadura en el reino humano, para su buen funcionamiento se nos conceden herramientas propias para el desarrollo de la vida. Así disponemos de la facultad de razonar, o sea, el raciocinio, que es usar la razón para exponer criterios, tomar decisiones, etc. Y con la razón viene aparejado uno de los grandes dones que nos concede el Creador. El libre albedrío. Y para el buen uso del libre albedrío, una de las virtudes incuestionables que debemos tener es la humildad, ya que de ello va a depender y de qué manera nuestro progreso evolutivo hacia la luz. El raciocinio y el libre albedrío son partes consustanciales. Es un tándem poderoso, siempre y cuando el raciocinio esté bien fundamentado en los principios que emanan del origen y el libre albedrío esté dirigido por una clara conciencia inquebrantable proyectada a hacer el bien. La santa humildad, agente poderoso cargado de divina energía para aquel que la tome como bandera del bien, cuyo buen uso de esta y otras virtudes y cumplida su hoja de ruta espiritual de forma sobresaliente, lo llevará en volanda hacia los mundos de luz a postrarse a los pies de su Creador para decirle: Padre amado, todo fue consumado, y recibir de su mano el galardón y la facultad de poder dirigir y formar humanidades que arrancan de sus humildes orígenes para conducirlos a sus gloriosos destinos. Bueno, esto ha sido la introducción y ahora vamos a pasar a una serie de casos, una casuística amplia que ofrece la obra para ilustrar un poquito el tema de la humildad.
En principio, utilizo una exposición para los que estamos fuera de ley. Este es un término que yo copié de Pietro Ubaldi, los que estamos fuera de ley. Entonces, digo, el tratado se va a desarrollar con ejemplos extraídos de la obra y, por supuesto, no suponen, en modo alguno, críticas a los hechos ni personajes que se relatan. Solamente se trata de exponer e ilustrar los actos que sucedieron en su momento con acciones que resaltan la carencia de humildad. El desarrollo se va a realizar a través de la amplia casuística que presenta la obra, de donde se van a extraer 3 casos que ilustrarán el contenido de este apartado. Y vamos a comenzar por un ejemplo simple y sencillo, pero no por eso ausente de la falta que tratamos, donde se manifiesta algo de soberbia y carencia de humildad. Se encontraba Yashua con sus padres en la casa de Nazaret, recién venido del Tabor. Se disponían por ello a realizar al día siguiente una comida con los hermanastros y sus familias, el Hasán y los 3 esenios que la acompañaron. Y dice el texto del capítulo Yashua y Nebai de Arpas Eternas 1. Hay que tener en cuenta que de todos los hijos de José, solo el menor Josuelín era afiliado a la fraternidad esenia. Los demás eran simpatizantes con los terapeutas por el bien que de ellos recibían, pero nunca se preocuparon de otra cosa que de cumplir sin mayores esfuerzos la ley de Moisés y sin poner en ello un marcado entusiasmo. Pertenecían a esa turbamulta de seres buenos en el fondo, viviendo nada más que para el trabajo y los deberes de familia. Pacíficos por naturaleza, nunca se mezclaron en las alteraciones políticas de su tiempo, dejando a los demás arriba, como ellos decían, el cuidado de velar por los intereses del pueblo. Este detalle explica claramente que ellos no vieron con buenos ojos los afanes de Yashua por buscar la solución a los problemas de los indigentes y de los desvalidos. Unos más y otros menos, todos esperaban que el hijo de Miriam, como más comúnmente le llamaban para distinguirle de sus hermanastros, estaba destinado a ser el que diera brillo a la familia, pues no ignoraban que en su nacimiento hubieron acontecimientos extraordinarios. Sabían también que los santuarios esenios ocultos entre las montañas eran la escuela de los profetas, de los grandes terapeutas, y guardaban todas las reservas convenientes. Y así, su amor propio y un poco de vanidad les hacía ver con más agrado que Yashua se instruyese en los santuarios y no su afán de mirar por los mendigos y chicuelos harapientos de la calle. Este primer caso es algo muy común, ¿no? Si tenemos un hermano ministro o un personaje en nuestra familia y tal, pues nos codeamos con determinados sectores de la sociedad donde, bueno, pues están enmarcados determinados elementos que son placenteros, entre comillas, para el desarrollo de la vida, donde se pueden sacar determinados beneficios y demás. El resto, pues bueno, sigue siendo común. Y esto es lo que le pasaban a los hermanastros del Divino Maestro. Caramba, se podía dejar de ayudar a esta gente que no haga nada y de alguna forma potenciar el vínculo con las grandes esferas de aquel tiempo. Como veis, no estaba en su conducta, en su actitud, el principio de fraternidad y de solidaridad con los desvalidos. Bueno, como podemos observar, no por ser un caso de relativa poca importancia, no dejaba de transgredir la ley, la falta de humildad de la que hacían gala estas personas. Bien, continuamos.
El siguiente caso es un caso ya de determinada gravedad, en el que la divina ley actúa de forma más contundente y severa, debido a los rasgos e intencionalidad que el hecho ofrecía por sus realizadores. Se produjo en el santuario del monte Ebat de Samaria, y dice el texto. Esto es del capítulo en Samaria de Arpa Eterna 2. 2 esenios jóvenes del grado tercero, nombrados Teudas y Simón de Gitón, poseedores ambos de facultades de efectos físicos, se encontraban a disgusto entre el silencio y ocultamiento esenio. La vanidad, por sus grandes facultades, hizo presa en ellos y sintieron el deseo de ser admirados del mundo. Para esto nada mejor que abrir un gran templo en Samaria y constituir un poderoso clero que enfrentara al de Jerusalén, ya demasiado orgulloso y prepotente. Si a lo anteriormente expuesto le añadimos la localización de las joyas y tesoros que mandó ocultar Moisés en tiempos y que Simón de Gitón consiguió por revelación espiritual, hizo que se suscitara la idea de la creación de ese gran templo que rivalizara con el templo de Jerusalén. Y ese entramado fue el origen de constantes rivalidades, celos, ambiciones y disputas entre los 25 esenios que habitaban este santuario. Y algo trascendió al exterior de lo que allí sucedía, y el santuario se vio atacado por bandidos, lo que hizo que intervinieran fuerzas del orden de aquel tiempo. En definitiva, los bandidos fueron apresados, los tesoros repartidos entre el clero y el rey, mire usted, también fallecieron algunos esenios, y marcar que antes que sucediera la invasión de los bandidos, 4 esenios que no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo escaparon al santuario del Carmelo. Entonces observamos aquí, como dentro del orden espiritual, la justicia divina en determinadas acciones fundamentadas en ideas carentes de principios y proyectadas hacia la consecución de objetivos de distinción egoístas, como riquezas, vanidades y la prepotencia de los realizadores, actúa con cierta celeridad, para evitar que el daño se pueda extender de forma alarmante, lo que implicaría después correcciones colectivas. Bien, veis que cuando no se va en ley, sobre todo dentro del contexto espiritual, el tema no termina nada bien y además con consecuencias dramáticas. Voy a exponer el tercer caso de este apartado. Un caso de extrema gravedad. Ya habéis visto que es un caso sencillo, uno medio de gravedad y este de extrema gravedad. Por la repercusión que supuso dicha acción y en los términos que se desarrollaron por el autor de la misma, con la extrema soberbia y prepotencia de la que hizo gala, absolutamente carente de humildad, comprensión, compasión, respeto, amor. Quiero detallar los pormenores, aunque me extienda un poco, pero considero importante exponerlo por lo relevante y determinante del hecho, fundamento de nuestra existencia en este mundo y nuestro progreso evolutivo. La escena es como sigue. Yahshua, encarnación del bien y del amor, sobre la terraza del tercer piso de la casa de Itamar. El rabí Hanán, el egoísmo y la falsedad encarnados en las terrazas del templo sumido en penumbras. Y dice el texto. Esto es en el capítulo El Sanedrín busca un Mesías de Arpas Eternas 3. Seguramente el rabí Hanán, pensaba el maestro, estará tentado de proclamar al niño Josué como Mesías de Israel para satisfacer el entusiasmo popular. Hombre impío y soberbio que ha pisoteado tantas veces su conciencia y la fe de sus mayores,
que burle ahora la fe del pueblo y sacrifique a esa inocente criatura, llevándola a una falsa posición, no sería más que añadir el calificativo de impostor al de traidor a su patria y a su fe, que se conquistó aliándose con el usurpador idumeo para entregar maniatada a la nación a una dominación extranjera. 2 párrafos más abajo dice: alma desventurada, hecha de soberbia y de ambiciones, aún estás a tiempo de redimirte y de salvarte. ¿No será esta acaso la última oportunidad que la bondad divina te brinda para dejar tu sendero de crimen en las tinieblas y ver la luz que se puso en tu camino? El pensamiento del maestro, ligero y audaz como el vuelo de un águila, se tendió a lo infinito, cofre gigantesco, depositario de las eternas verdades que la incomprensión humana rechaza porque le deslumbran, y con la lente del recuerdo vio en las negras profundidades del mar sereno, lo que hoy es el Pacífico, un jefe pirata hundiendo el barco de Juno, el salvador de esclavos, un potentado de Bombay comprando asesinos que atravesaron con traidores flechas el corazón de Krishna, un pontífice rey de la olvidada Atlántida ofreciendo la copa de veneno a Antulio, el filósofo luz, el defensor de los humildes, huérfanos y mendigos. Desventurado, exclamó Yasua cerrando sus ojos, como negándose a ver más en aquel horrible camino de crimen y degradación. Y aún quieres hundirte más, Rabí Hanán, exclamó impensadamente. Ten piedad de ti mismo y no adelantes otro paso más, porque te espera el abismo. Por su parte, Hanán, en la terraza del templo, le llegaban las ondas mentales de Yasua y pensaba. ¿Por qué no pensar, se preguntaba a sí mismo, que pueda ser el Mesías anunciado por los profetas, el hermoso taumaturgo nazareno que hizo tan estupendos prodigios esta misma mañana? Representa de 25 a 30 años, más o menos, el tiempo que ha pasado de la conjunción de Júpiter, Saturno y Marte. Además, llegaron 3 sabios del Oriente que aseguraban el nacimiento del Mesías en el país de Israel. Fijaros que estuvo a un punto este hombre de dar un paso acertado. Pero la soberbia, la ceguera era tan grande que dijo, mas este es nazareno. ¿Puede acaso salir algo bueno de Galilea? Es Judea, Judea la predilecta de Jehová, como es la sangre real de David que debe correr por las venas del Mesías que Israel espera. Luego este joven profeta no parece ser fácilmente manejable. No tuvo la audacia de decirme, eso que piensas de este niño no está en su ley, porque él no es el Mesías que Israel espera. Soltó al viento una risa forzada y nerviosa y añadió, profeta nazareno, sigue curando lepra, úlceras, tisis y parálisis. Resucita muertos. Haz andar los esqueletos como el profeta Ezequiel. Pero, y aquí está la clave de la predicción de este hombre, pero el Mesías de Israel lo tendré yo en mi mano como un ruiseñor jovenzuelo para enseñarlo a cantar. Fijaros dónde llega la soberbia y la ceguera de las personas. No entiendo cómo no caería en la cuenta que era un enviado de Dios, el Mesías. ¿Cómo me va a comer en tu mano? ¿Quién eres tú para que coma en tu mano? La soberbia grandísima a este hombre lo cegó. Infeliz, 1000 veces infeliz, exclamó el maestro, doblando su cabeza como una flor marchita sobre sus manos cruzadas en la balustrada de mármol que circundaba la terraza. Bueno, este es un tercer caso de la soberbia utilizada por aquellos que están fuera o que estamos fuera de la ley. Bueno, a los que estamos ya avanzados
de cierta manera o en cierto grado en este camino espiritual, no es que se me rompan los esquemas ni deja de pensar, porque lógicamente era el momento de Hanán, un señor con todos los galones habido y por haber, al que le consultaban, era el consultor de todos los gobiernos, el que marcaba pauta, el que decía y deshacía y demás. Pues el orgullo no era orgullo, lo que tenía era un castillo inmenso dentro del contexto de la soberbia y la prepotencia. Entonces, claro, este hombre no podía ver de otra manera nada más que esta. Pero claro, eso era su perdición. Y cerramos la dedicación a los que estamos fuera de la ley con una de las expresiones más claras, profundas y concluyentes que he podido aprender sobre la humildad, reflejadas en la bienaventuranza de los que están al margen de la ley, escritas por Pietro Ubaldi. Bienaventurados los soberbios, porque ellos habrán de sufrir tantas humillaciones hasta que aprendan la lección de la humildad, y así de ellos será el reino de los cielos. Maravilloso, vamos. Para mí es único porque es una realidad y una verdad grandísima. Habrán de sufrir tantas humillaciones hasta que aprendan la lección de la humildad. Es así, no es de otra manera. Si queremos seguir adelante con humildad, tendremos que doblar la doble cerviz y acatar humildemente todo lo que de la divinidad sale. Continuamos con el siguiente apartado, que es el siguiente de los aquellos que su vida son reflejo de la humildad. Quiero empezar resaltando uno de los gestos usados por los esenios indicativo de un humilde sentir profundo hacia la divinidad. Esto lo podemos leer en el capítulo Maranatá de Arpa Eterna 1. Y la voz sin ruido, dice el texto, y la voz sin ruido del hermosísimo joven de la visión le dijo: cuando tu hijo abra sus ojos a la vida, recobrarás el uso de la palabra. Su nombre será Joanán. El buen hombre cayó de rodillas y tocó su frente el frío pavimento del templo, actitud muy usada por los hebreos esenios, cuya profunda humildad les llevaba a querer confundirse con el polvo de la tierra que todos hollaban. No sé si recordaréis, este es el caso de Zacarías, el padre de Joanán, que tuvo una visión y, bueno, en esa visión vio también cómo colgaba una cabeza con sangre, ¿no? Y ese río sangre andaba un ser de luz que era el maestro. Entonces se quedó como paralizado, ¿no? Se le quedaron las cuerdas vocales casi paralizadas. Y la voz le dijo esto: cuando tu hijo abra sus ojos a la vida, recobrarás el uso de la palabra, y su nombre será Joanán. Pero el gesto era el gesto de arrodillarse con la frente al suelo, ¿verdad? Un gesto sentida, de generosa humildad. Bueno, de la multitud de casos que ofrece la obra sobre la humildad, he extraído 3 ejemplos, igual que el apartado anterior, para ilustrar esta virtud tan noble y tan en consonancia con el sentir de nuestro Padre Celestial. El primer caso es el siguiente. Las características que ofrecían estos 2 seres. Me estoy refiriendo a un ser que antes se hizo alusión, a Bartolomé de Corazín y su compañera Jezabet. Seguidores del Cristo, eran exquisitas y aprovechables al 100%. De esta manera, cuando Baltasar de Susián, desde su cielo de luz, decidió continuar su apostolado en las tierras que habitó, cercanas a la región de Armenia, lo hizo a través del apóstol Bartolomé y su compañera de viaje Jezabet, que resultó ser un excelente sujeto sensitivo, de la cual se sirvió Baltasar para dictar un tratado espiritual en solo 70 días. Y lo que quiero resaltar es como dice el texto.
Esto es en el capítulo El apóstol de Armenia, Arpas Eternas 5. Sus bases eran la humildad basada en el gran conocimiento de sí mismos, el desprendimiento de todos los vanos y efímeros goces de la vida carnal y una entrega completa al sublime ideal del amor fraterno. El cielo se había vaciado como un manantial sobre aquellos dos enamorados del Cristo que en sus místicas conversaciones se manifestaban recíprocamente su asombro al verse tan favorecidos por la luz divina, tan inundados del supremo amor que les envolvía de continuo como un suavísimo aliento de inefable ternura. Durante una meditación de las que hacían todos los días al anochecer, ambos preguntaban a la divinidad con el pensamiento elevado en un vuelo al infinito. ¿Qué hice, Señor, para merecer este inmenso desbordamiento de amor y de luz? Y como este pensamiento se mantuviera intenso y profundo en aquellas dos almas, tuvieron la respuesta de aquel que jamás se hace sordo al llamado de un corazón que le ama. Y escucharon la voz del maestro, decía: lo habéis merecido por vuestra humildad, que nada cree merecer. Lo habéis merecido con vuestro amor, que no pide ni espera recompensa alguna. Lo habéis merecido con vuestra entrega absoluta al servicio de Dios en vuestros semejantes, respondiendo fielmente a la palabra mía. Lo que hacéis por vuestros hermanos, por mí lo hacéis. Era la voz serena y dulcísima del Cristo que en radiante aparición les hablaba a lo profundo del alma, haciéndoles comprender la eterna verdad encerrada en aquellas palabras. Dios da su luz a los humildes y la niega a los soberbios. Es un hermoso ejemplo de humildad en la acción realizada en el día a día y, lógicamente, de espalda a decir: ¿qué voy a sacar yo de esto? Lo hacían, porque lo sentían de dentro, porque sentían la enseñanza del maestro como un elemento básico y fundamental para llevar a cabo la solidaridad y fraternidad. El siguiente caso se centra en el apóstol del Cristo, que fue capaz con su acción cambiar una zona del Egipto deprimido y ocupada por gente pobre, desahuciada de la sociedad, y que él convirtió en una zona algo desarrollada, con su comercio, su escuela, sus centros para atención a los más desfavorecidos. Me estoy refiriendo al que ya hablamos ayer de él, al apóstol Cebeo, y en una conversación que mantuvo Cebeo con Filón se grima lo siguiente. Es curioso porque Cebeo para mí siempre ha sido, una vez incluso en Los Molinos hice un trabajo, quiero recordar, que era sobre la apología de la humildad, y él era el que enarbolaba la bandera de la humildad. Bien. Dice el texto, esto es en el capítulo del apóstol Cebeo, Arpas Eternas 4. Hablando con Filón, le dice: a veces pienso que él se equivocó al elegirme, contestó con sinceridad Cebeo, en quien predominaba el sentimiento de su pequeñez e incapacidad. Y le dijo Filón: no, él no se equivocó, Cebeo, te lo aseguro yo. Dios da su luz a los humildes y la niega a los soberbios, decía el divino maestro, y él conocía la humildad de tu corazón y que merecías por ello la divina iluminación. Quizás él tuvo esa misma visión en sus 12 elegidos. Bueno, como veis, casualidad con lo de ayer, se repite, no nos hemos puesto de acuerdo, ¿eh? Ha salido porque ha salido. Y en la habitación que ocupó, que este también se comentó, en la habitación que ocupó Cebeo, había un cuadro de Moisés, que ya lo comentó Arístide, bebiendo del hilo de agua que había en la salida de la gruta. Y en esta concentración se conmovió y pensó: Maestro Yahshua, mi maestro, murmuró a media voz, sintiendo su corazón estremecido de amor. Tú serás todo para mí en el camino que inicio en seguimiento tuyo. Báculo en mis andanzas por los desiertos, piloto en mi barca sobre el mar,
antorcha en las selvas tenebrosas y estrella polar en todos los horizontes a donde alcanza mi vista de eterno peregrino en medio de la humanidad. Y sin poderlo evitar, cayó de rodillas en medio de la sala y su cabeza se dobló sobre el pavimento mientras sus labios sollozantes murmuraban en entrecortadas frases casi ininteligibles. Soy un montoncito de tierra, tus plantas soberanas, maestro de Asua, y solo pido en este instante tu luz, tu paz y tu amor. Sintió la frescura de un aliento divino sobre él y como si una extraña fuerza le levantara de su postración. Era él que acudía a su llamado intenso y ferviente. Cebeo, mi montoncito de tierra, que vengo a fecundar para que me rinda el 100 por 1 de flores y de frutos para la inconsciente humanidad que sacrifica a todos los que la aman y buscan redimirla. No vaciles ni temas, que yo voy ante ti para ser todo cuanto has pedido, báculo, antorcha y estrella polar en todos tus caminos y bajo todos tus horizontes. La ilustración del apóstol Cebeo, dentro de los términos del desarrollo espiritual, es, digamos, remarca o resalta la humildad en su máxima expresión, porque lejos de encontrarse, de haber sido discípulo, apóstol del Maestro, de tener conocimiento de yo soy, no, al contrario, todo lo contrario. Él se sumía en su pequeñez y se ponía a los pies del Maestro para que le ayudara a poder llevar a cabo el trabajo que le tenía encomendado. Todo lo contrario, pues eso, a lo que ostentan galardones, títulos, estoy recordando el hacer que, bueno, el suceso que hubo después del Maestro entre los seguidores de Pablo y los seguidores de Pedro. Pablo decían que era el que tenía título, conocimiento, escuela, y Pedro era un pobre pescador. Pues fijaros el contraste aquí de la humildad bien reseñada en las personas de aquellos que verdaderamente cogieron el conocimiento de su origen, donde era, y el otro pues que intentaba falsear un poco todo lo que tenía Pedro, para de alguna forma restarle importancia y ser él el que subiera hacia arriba. Bueno, y vamos al tercer caso con que vamos a ilustrar esta presentación, que es uno de los actos más nobles, más sentidos y más significativos en el campo de la humildad. Dice el texto. Esto está en el capítulo La despedida, Arpas Eternas 3. Así que todo estuvo preparado, el maestro entró al cenáculo con sus 12 y ocupó la cabecera de la mesa. Cuando se vio rodeado por ellos, mandó cerrar las puertas y quitándose el manto se dirigió a la piscina de las abluciones que se hallaba en un ángulo de pavimento. Llenó un lebrillo, se puso la toalla en el brazo y acercándose a Pedro se arrodilló ante él. El buen hombre se puso en pie de un salto y con un azoramiento infantil le dijo: «Maestro, mi señor, ¿qué haces?» Y el maestro le dijo: «Es mi postrera enseñanza», le contestó el maestro. «Siéntate, Pedro, y déjame que lave tus pies, para que sepáis y os acordéis toda vuestra vida de que el mayor ha de ser el servidor de los más débiles y pequeños. Así lo haréis vosotros en memoria mía». Pedro obedeció, pero sus ojos claros se inundaron de llanto y sus lágrimas al rodar de su rostro caían silenciosas sobre las manos del maestro que le lavaba y le secaba los pies. Igualmente lo hizo así con los demás discípulos que en extremo conmovidos empezaban a comprender que algo así como el juicio de Dios se cernía sobre ellos. Cebeo y Juan lloraban como dos niños,
que temieran algo que ellos mismos no sabían precisar. ¿Qué significaba aquello? En razón de su poca edad, Juan fue el último e inclinándose al oído del maestro le preguntó con su voz sollozante: ¿por qué nos afliges así, maestro? ¿Quieres decirnos con esto que estamos manchados de culpa? Y el maestro le contestó: quiero decir que el más grande ha de hacerse pequeño, porque el reino de los cielos es de los que se hacen pequeños por amor mío. Le contestó, y dejando la toalla y el lebrillo se cubrió de nuevo con su manto y se sentó a la mesa. Esto es un poco la guinda del pastel, porque acto de este calado, de esta índole, bueno, pues lo vemos solamente en los seres de luz altísimo, que saben reconocer que todos dentro de la creación del Padre somos iguales. Todos, en sus circunstancias distintas. Cada uno está en sus circunstancias, en su andadura, en su evolución, pero todos absolutamente somos iguales. Esta maravillosa lección del maestro, lógicamente, enmarca la grandeza de la acción que después, posteriormente, hicieron Pedro y Juan y los otros apóstoles, llevando el mensaje del maestro por los 4 puntos cardinales. Y esto es algo que yo siempre quiero tener presente a la hora de mi desarrollo. No sé cuándo, cómo ni dónde llegaré hasta donde llegue, pero si en algún momento se me conceden esos poderes, por lo que sé, del cual tendré en cuenta siempre esto. Lo tendré presente siempre, si el Padre me lo permite y no hay historia rara, siempre el mayor, el más grande ha de hacerse pequeño, porque el reino de los cielos es de los que se hacen pequeños por amor mío. Bueno, para ir cerrando ya, al igual que hice en la parte de lo fuera de ley, debo hacer alusión y reflejar la bienaventuranza de los que están en ley. Así dice la bienaventuranza: bienaventurados los que tenéis puro y sencillo el corazón, porque veréis a Dios en todo cuanto vive en la creación universal. Deseo resaltar un matiz en la generalidad de todo, ¿no? Y es que debemos cuidarnos y poner mucha atención para no caer en la falsa humildad. No voy a entrar en detalles de quién sí, quién no, como aquello, pero por si acaso hay que tenerlo presente. Ojo con esto, es conveniente profundizar y conocer en todo momento nuestra proyección e intencionalidad a la hora de ejercer o ejecutar acciones catalogadas como humildes, y fijarnos con sinceridad extrema que no sean actos que vayan encaminados a quedar bien de cara a la galería. No todas las acciones o movimientos que realizamos con humildes son realmente humildes. Y si esa fuera nuestra intencionalidad, puede ser que engañemos al prójimo, pero lo que nunca será, lo que nunca va a suceder, es engañar a la divinidad. Eso es como una nota que debemos tener en cuenta. Y bueno, y voy a hacer una pequeña conclusión, que en principio iba a hacer un escrito teórico, retórico de lo que es, pero después me llegó otra onda distinta y cambié. Entonces voy a hacer las conclusiones, pero en vez de tapizar el fondo con un texto puramente teórico, lo voy a sustituir por un planteamiento que nace de mi corazón y es personal, mío. En un párrafo más abajo, en el ejemplo del maestro Hanan, podemos leer cómo Marcos se acerca al maestro y le pregunta a qué se deben sus lágrimas. No sé si voy a poder seguir o no, porque esto me sensibiliza mucho, pero bueno.
Deseo resaltar un breve comentario personal sobre estas benditas lágrimas de Yashua por Hanán, el que fuera su verdugo. Si en este momento yo tuviera que realizar algo similar, lo haría, pero porque me lo mandan, no porque lo sienta, y quizás ni eso. Dime, amado de mi corazón y mi alma, ¿cómo se hace derramar lágrimas por tu verdugo? ¿Cuál es esa magia que brilla en tus ojos, que miran con infinita piedad y misericordia? Ya lo sé, maestro amado, sin que me digas nada, porque revolotea el eco de tu pensamiento en mi sentir y oigo. Amando, amando hasta lo que no merece ser amado. Entonces he comprendido que tú sabes perfectamente que este ser que fue tu verdugo forma parte del uno absoluto en sus circunstancias y que tú amas a Dios por encima de todas las cosas sin excepción. Por lo tanto, tenías que amarlo. ¡Qué grandeza! No hay en la gramática universal palabras que puedan definir lo que eres. No lo olvides, amado de mi corazón. Cuando yo sea mayor, quiero ser como tú. Y aunque no sea amigo de rituales ni actos externos, te juro, amado y divino Maestro, que el día que resuenen tus palabras en mí, el día en que pueda oír el timbre de tu dulce voz, doblaré mis rodillas, me postraré a tus pies e hincaré mi frente en el suelo que tú pisas para decirte: aquí me tienes, amado Maestro. Aquí estoy para servirte, para lo que tú quieras y necesites de mí. Mi disposición es libre, voluntaria e incondicional. Maestro mío, me has ganado para la eternidad. Es algo que me llega muy dentro. Bien, este es mi trabajo para todos vosotros. No sé si os ha parecido bien, si os ha gustado o no. Pero si queréis preguntas, podéis hacerlas. Muchas gracias, Vicente.